Isaías capítulo 43, versículo número 22. Dice la Biblia: Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Tiene su cabeza, vamos a orar. Señor Dios, Padre, te damos gracias. Es un gran privilegio, Señor, el tener tu palabra completa y saber, Dios, que a través de ella siempre nos hablas. No queremos, Señor, iniciar este tiempo de predicación sin suplicarte, Dios, que nos hables, que sea de acuerdo a tu propósito y a la necesidad de cada uno de nosotros. Permítenos ser conscientes, sensibles a la voz de tu palabra, para que podamos ser edificados en esta tarde. Te ruego, Dios, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto para lo que quieres hablar a nuestras vidas. Gracias por esta tarde y por cada hermano presente en este servicio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro del profeta Isaías, comúnmente llamado y clasificado como de los profetas mayores, al inicio del libro, su profecía, Isaías, describe un poco la biografía del pueblo de Israel. La nación de Israel nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, Dios describiendo al pueblo de Israel dice: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios mismo describe la condición del pueblo de Israel desde el inicio del libro como un pueblo privilegiado. Es Dios quien había engrandecido a la nación de Israel. Es más, tiempo atrás Dios había hablado por parte de Moisés que no por ser la nación más numerosa, la más grande, Dios los había escogido como nación, sino precisamente porque era un pueblo pequeño, poco. Dios le plació escoger al pueblo de Israel como aquella nación en la cual Dios traería futuramente el Mesías. Así que entonces, por el simple hecho de haber sido escogida como nación para traer el Mesías, el Salvador del mundo, de tal nación, eso los hacía que fuera una nación engrandecida. Esta nación había sido engrandecida por Dios. Dios mismo dice, y pone por testigos al cielo y a la tierra. Dios dice en el versículo 2 de Isaías capítulo 1, crié hijos y los engrandecí. Note eso. Y ellos se rebelaron contra mí. No solo debemos pensar en cómo Dios escogió al pueblo de Israel para ser esta nación engrandecida, sino que a su vez, cómo la protegió, la guardó. Hemos considerado en ocasiones pasadas acerca de cómo Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Se acuerdan el Éxodo? No solo cómo lo sacó la esclavitud, sino cómo proveyó para ellos en el desierto. El maná, dice la Biblia de que ese milagro sobrenatural que Pablo describe en la carta a los Corintios, que le seguía una peña, una roca. Imagínense usted eso. ¿De dónde sacarían agua al pueblo de Israel en el desierto? Es un desierto. ¿De dónde tener agua para su manutención? La de sus hijos y la de sus animales. ¿De dónde? La respuesta es que Pablo dice que había una peña, una roca que les seguía en el desierto. ¿Se imagina ustedes eso? Todo ese transcurso del tiempo, una peña, una roca siguiéndoles. Y esa peña, la cual brotaba agua, dice Pablo, la roca era Cristo. Grandes privilegios de la nación de Israel. Ni hablar cómo fue Dios cuando les dio ese pacto, el pacto sinaítico. ¿Qué nación, dice la Biblia, tiene el privilegio de haber escuchado a Dios hablar audiblemente y todavía vivir? Claro, desde luego fue una experiencia aterradora para ellos. Truenos, relámpagos. Ese día el pueblo quedó tan aterrado porque la voz era tan fuerte, lo que se veía y lo que se escuchaba, que le dijeron a Moisés, hable usted con Dios y nos cuenta. Sin embargo, tuvieron el privilegio de escuchar y ver la manifestación gloriosa de Dios. Privilegios, ¿no? Del pueblo de Israel. Pero lamentablemente este pueblo de Israel fue un pueblo ingrato, desagradecido para con Dios. Aunque tenía esos grandes privilegios, su ingratitud poco a poco los fue llevando a la decadencia espiritual. En el mismo capítulo 1 de Isaías, el versículo 3 y 4, Dios describe la condición del pueblo. Miren, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego esta frase que está en signos de admiración. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire cómo cambia la Biblia en este pasaje y en unos versículos. Cambia el versículo 2 a hablar de los grandes privilegios de la nación de Israel, ahora a describir la condición para el momento en el cual Isaías escribía. Y lo triste de esto es que dice el versículo 3, Dios hace esa analogía
Y dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y luego compara Israel, es decir, mi pueblo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste, hermanos, que Dios tenga que valerse de tristes animales. Diríamos, el hombre es un animal racional, ¿no? Y Dios tiene que poner, por ejemplo, de que tiene más gratitud un buey, tiene más gratitud el asno que el mismo pueblo de Dios. ¿Cómo se llama eso? Ingratitud. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre en su terquedad, en su ingratitud hacia su Dios? Que Dios tiene que decir que es más agradecido un buey y un asno que el mismo hombre. Terrible, ¿no? Y así lo compara Dios. Israel, dice Dios en el versículo 3, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Poco a poco la ruina del pueblo de Israel fue su ingratitud. Pasar de los grandes privilegios de Dios ahora a ser un pueblo ingrato. Y Dios lo describe en el versículo 4 como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Mire todos esos calificativos que va sumando. Hijos depravados. Y mire lo que dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Privilegios, ahora pecado, depravación, Dios tiene que describirlos de esa manera. Pero si uno sigue mirando en este capítulo 1, ya llega el versículo 10, y mire cómo el pueblo se volvió, fue un pueblo con una mala adoración a Dios, versículo 10. Mire la comparación que hace. Príncipes de Sodoma, y está utilizando esa metáfora. Llega Dios hasta compararlos de gente importante de Sodoma, imagínense. Oí la palabra de Jehová, escuchá la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Tremendo, ¿no? Ustedes saben que en la Biblia Sodoma y Gomorra precisamente no son comparadas como naciones santas, sino depravadas, pecadoras contra Jehová en gran manera. Pueblo desviado, perverso, todo tipo de pecados, de maldad había en esas ciudades. Y Dios dice del pueblo de Israel que precisamente son como príncipes de Sodoma. El pueblo de Israel, el privilegiado, es como gente de Sodoma. Es como pueblo de Gomorra. Son semejantes a ellos en su pecado, depravación, maldad, inmoralidad. Triste, ¿no? La condición del pueblo de Israel. Pero esta condición no se mejoró, hermanos. Estamos solo mirando el comienzo del libro del profeta Isaías. Y ya Dios está advirtiendo la condición del pueblo. ¿Creen que mejoró eso? No. El pueblo de Israel sumó pecado tras pecado. Y llegó hasta el punto de lo que dice el capítulo 43, versículo 22, que es el que leímos hace un momento, al inicio del mensaje. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 22. Dios describe esta frase que no deja de ser dura, hermanos, pero también es un tanto triste. Mire lo que dice allí la Biblia. Isaías capítulo 43, versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Mire que el pueblo de Israel llegó a expresar por medio de sus actitudes. Gritaba en la misma cara de Dios por la forma en que vivían, por la actitud que tenían. Estaban diciéndole a Dios en su cara, somos un pueblo cansado de ti, oh Dios. Ese es el título de mensaje para esta tarde. Un pueblo cansado de Dios. Hermanos, esto no solo es del pueblo de Israel. Porque qué fácil es echarle la culpa a Israel. No, mire que es que eran malos. Mire que es que eran duros, teniendo las profecías, conociendo lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Y cómo ese pueblo era tan duro? Pues la verdad es que la iglesia, los cristianos contemporáneos, no están muy lejos de esto. ¿Saben ustedes que, aunque no digamos que estamos cansados de Dios, podemos gritarlo con nuestras actitudes? Quizá usted me diga en esta tarde, yo jamás diría estoy cansado de Dios. Pero sin embargo sus actitudes puedan que digan que sí. Hermanos, no simplemente es de decirlo, usted no tendrá que decir, Señor, estoy cansado del cristianismo, de la palabra de Dios, de venir a la iglesia, estoy cansado de buscar de Dios, estoy cansado de orar. Tal vez usted no lo diga, pero sus actitudes sí lo pueden estar diciendo. Y Dios describe al pueblo de Israel en el capítulo 43, mencionando algunas actitudes que este pueblo estaba teniendo y que Dios decía son evidencia de que usted se cansó de mí. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 22. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. La primera evidencia de que este pueblo se había cansado de Dios, Dios la dice muy claramente. ¿Y sabe cuál era? Abandonaron la oración. Mire que Dios dice, no me invocasteis, versículo 22. La primera evidencia de un cristiano que comienza a decir en su vida con sus actitudes que está cansado de Dios, de seguirle, de honrarle, de amarle, es que abandona la oración. Dios dice, no me invocaste. El pueblo dejó de orar. Note eso. La manera en que oramos, hermanos, el fervor con el que lo hacemos, la constancia con lo que hagamos, la dedicación con lo que le hagamos,
es un reflejo de nuestra condición espiritual delante de Dios. Y usted quizá no diga, me voy al mundo, apostato, ya no creo en Dios. Quizá no lo haga eso, pero con dejar de orar está diciendo, estoy cansado de Dios. Un pueblo cansado de Dios, ¿no? ¿No es verdad? Pregúntese usted en esta tarde honestamente delante de Dios. ¿En verdad usted está avanzando en su vida de oración? ¿Ora como debería? O quizá usted sea como el pueblo de Israel, cansado de orar. Hermano, ¿por qué ya no ora como antes? No, estoy cansado de Dios. Esa es una forma de decirle a Dios esto. El pueblo de Dios se cansó de orar a Dios. Y mire que Dios dice en el versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob. Qué manera tan preciosa de Dios de recordarle al pueblo. ¿Por qué no dice, no me invocaste Israel? Dice Jacob. Si usted ha leído la profecía de Oseas en el capítulo 12, versículo 4, tenemos que hubo algo que hizo famoso a Jacob y fue aquel tiempo de oración cuando en el valle de Jabot, ¿recuerdan? Aquel varón que era una teofanía, era Cristo manifestado. Luchó, dice Jacob, que luchó allí con él y en aquella ocasión oró, lloró y le rogó y tuvo victoria de parte de Dios. Implícitamente Dios le recuerda al pueblo de Israel lo que hizo famoso aquel hombre que fue cambiado de Jacob a Israel. ¿Y sabe qué fue lo que lo hizo diferente? La oración. Y por eso dice ahí claramente, no me invocaste a mí, no dice Israel, oh Jacob. Es recordada la oración de Jacob. Y si no, miremos Oseas capítulo 12 para que usted se dé cuenta. Cómo está registrada en la Biblia como un acontecimiento que el pueblo de Israel, que ellos sabían de antemano, que habían escuchado, que habían aprendido y que era un evento extraordinario. Oseas capítulo 12, versículo 4. Aquí describe aquel momento. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Sí vio dónde estuvo la victoria de Jacob? Porque alguno lee el pasaje de Génesis y dice, bueno, ¿y cómo pudo ser que Jacob, un hombre, venciera a un ángel que entre otras cosas era Cristo, el ángel de Jehová? ¿Cómo le pudo ganar? Oiga, tremendo Jacob. Pues bien se ha descrito que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Dios, cuando alguien ora y ruega como es y está dentro de su voluntad, Dios responde. Y aquella victoria que tuvo Jacob en aquel tiempo, dice aquí el texto, que fue porque lloró y le rogó. Allí hay victoria para el cristiano cuando se humilla delante de Dios, cuando ruega a Dios, pero eso ya no se ve en el pueblo de Dios. ¿Qué va el cristiano de rogar a Dios? ¿Qué va alguno de quebrantar su corazón y humillarse delante de Dios? Y esa es evidencia de que el pueblo de Dios está cansado de Dios. Hermanos, muchos son de oraciones que parecen es el minuto de Dios que sale en televisión, ¿no? Así son algunos cristianos. Gracias te doy por el día, por la noche que llega. Gracias te doy por el... Y usted dice, pero yo jamás he apostatado de Dios. Pues la verdad es que sí, con el simple hecho de suspender la oración, usted está diciendo que está cansado de Dios. Tal vez el pueblo de Israel se preguntaba, pero ¿cuándo te hemos dicho, Señor, que nos hemos cansado de ti? Dios dice, déjenme, les voy a dar un listado de sus actitudes. Y lo mismo es para nosotros. Tal vez tengamos que hacer un listado de cada una de nuestras actitudes, de lo que somos como cristianos. Y esas actitudes a lo mejor están diciendo voz en cuello, estamos cansados de Dios. No solo el pueblo de Israel no oró a Dios. Isaías capítulo 43. Dejó el fervor, se olvidó de la oración famosa de Jacob, que ya hemos leído en Oseas capítulo 12, versículo 4. Pero Dios describe una segunda actitud del pueblo de Israel, que era una forma de decir estoy cansado de ti. Capítulo 43 de Isaías, vuelva allí. Versículo 23. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. ¿Saben a qué llegó el pueblo? Esto que menciona acá, hermanos, de holocaustos, de sacrificios, de las ofrendas, lo que se llama en hebreo las korbanot, las ofrendas. Esto, hermanos, eran los deberes del pueblo de Israel. Otra evidencia de que el pueblo de Dios se cansa de su Dios, ¿sabe qué es? Deja de cumplir sus deberes. Usted no se va de la iglesia, usted no anda negando la Biblia, pero usted deja de cumplir sus deberes como cristiano y esa es una forma de decirle al Señor, estoy cansado de ti. ¿Cómo está usted con sus deberes delante del Señor? Sus deberes espirituales. Dios dice claramente en el versículo 23, no te hice servir de tus holocaustos, no me honraste con sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Eso lo tenían que hacer. Eran sus deberes honrar a su Dios. Presentarle sacrificios, ofrendas, libaciones, incienso, eso lo debían hacer. Y cuando el pueblo de Dios se cansa de su Dios, deja de cumplir sus deberes para con Dios. ¿Qué deberes ha dejado usted de cumplir? Usted sabe que son deberes que se debe hacer. ¿Saben ustedes que como cristianos tenemos deberes? Sí, tenemos deberes, mandatos que están allí estipulados por Dios y su palabra. Y cuando el cristiano dice, yo no los cumplo,
Cuando dice yo no lo voy a hacer, esa es una forma de decir implícitamente a Dios, estoy cansado de ti, Dios. ¿Qué deberes ha dejado usted en su vida que sabe que debería haber hecho y no lo hace? Dejar de cumplir nuestras responsabilidades espirituales delante de Dios es una forma de gritarle a Dios en su oído, estoy cansado de ti. Mire que el pueblo no oraba, el pueblo no cumplía sus deberes espirituales para con Dios, y Dios dice, todo eso que estoy diciendo encierra el que te has cansado de mí. Te cansaste de mí. ¿Está usted cansado de ser cristiano? Ay, yo, pastor, sí, ¿por qué ya no ora? Porque ya toca a algunos recordarle los mismos deberes cristianos que tiene. ¿Por qué? Créame que esa es una forma de decir que está cansado de Dios. Siempre la Biblia, dicen algunos, ¿cierto? Dicen algunos hermanos, siempre la Biblia, siempre orando, siempre asistiendo a la iglesia. Eso es ser cristiano. Eso es lo normal de un cristiano. Siempre congregándonos el domingo, en la mañana en la escuela dominical, siempre los himnos, siempre los jueves. ¿Qué quería entonces? Y esa es evidencia del pueblo cansado de Dios. No cumple sus deberes. En tercer lugar, mire que dice ahí el versículo 23. Exactamente ahí en el versículo 23 dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste. Es decir entonces que el pueblo dejó de honrar a Dios. ¿Y qué era honrar? Ya no le daban lo mejor a él. Tremendo, ¿no? Cuando el cristiano se cansa de las cosas de Dios, comienza a darle las obras a Dios. Pues que Dios agradezca, antes llego tarde al culto y eso que llego. Que Dios agradezca antes que fui, ¿sí o no? Eso es decir, estoy cansado. Ya no se esfuerza, viene como quiere, cuando no quiere no viene, cuando llueve no vengo, me dio pereza. Y algunos tienen esa forma de pensar y razonar. Y eso es evidencia que están cansados de Dios. Y Dios dice, ni me honraste. Es más, ni se te veía el esfuerzo, porque miren lo que dice el versículo 23, al final. Ni te hice fatigar con incienso. ¿Ya usted no se esfuerza para el Señor? Ese es un indicador que debería el cristiano poner en cuenta en su vida. Cuando usted ya no se está esforzando en su cristianismo, algo anda mal en usted. Cristianismo sin esfuerzo es porque ya nuestro deseo no es honrar a Dios. Porque Dios es honrado cuando ve nuestro esfuerzo, que a pesar de los obstáculos, dificultades que pueda haber, ese cristiano se está esforzando y desea honrar a su Dios. Eso agrada a Dios. Pero cuando usted no se esfuerza, ¿qué está diciendo? Que importa poco, ¿cierto? Dios dice, no te hice fatigar. No se le veía el afán al pueblo. Dejar entonces de darle lo mejor al Señor. Su tiempo, ¿no? De darle lo mejor, calidad de tiempo cuando usted viene a la iglesia. Tiempo personal con Él. Esas son evidencias de que nuestro cristianismo está deficiente, está raquítico. Qué triste que Dios tenga que mirarnos en esta tarde a cada uno de nosotros y decir, este está cansado de mí. Y es que algunos cristianos llegan a notárseles el cansancio, no lo dicen, pero se les nota. Hermano, algunos llegan con un ánimo a la iglesia, oiga, qué cosa tan tremenda. Llegan, se les ve ese ánimo casi arrastrando el pie, ¿cierto? Algunos van llegando tarde y siguen y antes vienen lentos. Hermano, ¿qué es esto? ¿No es reflejo de que estamos diciendo que nos importa poco Dios, su palabra, la vida espiritual? A veces sí, ¿cierto? Y eso es reflejo de que estamos diciendo, Señor, estoy cansado de ti. ¿Cómo puede ser un pueblo engrandecido por Dios, un pueblo cuidado por Él, preservado por Él, diciendo, estoy cansado de ti? Ese era el pueblo de Israel. El cristiano que ha sido salvo del infierno, de la condenación, que tiene un futuro glorioso y diciendo, estoy cansado de las cosas de Dios. Y algunos llegan hasta a pensar, necesito vacaciones espirituales, porque como es tanto el cansancio, la opresión, estoy tan saturado de la Biblia, de la iglesia, de la oración de Dios, saturado, necesito unas vacaciones espirituales. Eso es, hermano, quien piensa así, está diciendo que le importa poco las cosas de Dios y que está cansado, estoy fastidiado. En el versículo 25 de Isaías capítulo 43, va a describir según Dios, ¿qué es dejar de darle a Él lo mejor? ¿Cómo lo llama Dios? Mire el versículo 25. Yo soy el que borro tus. ¿Sí sabe usted que dejar de darle a Dios lo que Él merece por ser Dios es rebelión? ¿Usted cree que rebelión es cerrar la Biblia, decir Dios no existe, me voy al mundo, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno? No, con el simple hecho de dejar de darle a Dios honra, obediencia, dejar de esforzarse, eso es rebelión según Dios. Y hay mucho revelado con Dios en la iglesia. Hay mucho revelado ahí en la banca de la iglesia, revelado con Dios. Y Dios dice, eso es rebelión. No me das lo mejor, no te esfuerzas, te importa poco, parece que estás cansado de andar conmigo, de la comunión, de buscar de Dios, de leer la Biblia, de orar. Entonces eso es rebelión. Hay mucho rebelde en la iglesia sentado en la banca. Y esto es algo terrible, ¿no? Dios dice entonces, ¿qué será el pueblo? Ya no había entrega, ya no había diligencia. Y es más, mire lo que dice el versículo 24. Otra evidencia de que estaban cansados de Dios.
No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Notaron esa expresión? No compraste para mí. Eso significa que no invertían en su vida espiritual. No lo hiciste, dice Dios. No compraste para mí. Hermanos, hay una norma muy clara. O invertimos en nuestra vida espiritual o invertimos en el pecado. No hay puntos neutrales. Y Dios dice, este pueblo no invirtió en su vida espiritual porque era un beneficio para ellos. ¿Creen ustedes que le estaban haciendo un bien? Comprando caña aromática y honrando a Dios, que están haciendo algo bien. Dios es dueño de todo. Y hay gente que dice, no, yo no invierto en mi vida espiritual. ¿Cree que es un bien para Dios o para usted? Y hay mucha gente así. Cuidado, se llega el momento de hablarle de invertir en una buena Biblia, en un buen comentario, en algo para su vida espiritual. No, pues hermano, vale 300,000. No, pues eso es vanidad, hermano. ¿Por qué tanta vanidad, cierto? Y algunos creen que es vanidad, ¿cierto? Pero ¿cómo si no les duele a algunos gastar unas cosas por ahí, ¿cierto? Bueno, pueden servir, pero no ayudan tanto en la vida espiritual, ¿o sí? O invertimos en nuestra vida espiritual o invertimos en el pecado. Y Dios dice en el versículo 24, no compraste para mí caña aromática por dinero. Tremendo, ¿no? No lo hiciste. Es decir, ni siquiera inviertes en la vida espiritual. Hermanos, si queremos tener una vida espiritual, tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, oración, búsqueda de Dios, lectura de la Biblia. Eso es invertir en nuestra vida espiritual. Y si no, ¿cómo? ¿Cómo pretende usted ser un cristiano maduro, firme, fuerte, fiel? ¿Cómo pretende? De vez en cuando, ay, me acordé de la Biblia, ¿cierto? Por allá cada 2 meses. ¿Y dónde es que voy? ¿Cómo pretende el pueblo de Dios ser un pueblo fuerte cuando hay tanta ingratitud para con su Dios? ¿Cómo pretende usted tener firmeza, convicción, fortaleza cuando venga el día malo del que la Biblia habla, cuando usted no invierte en su vida espiritual? Tiempo, esfuerzo, cuando usted ni siquiera se aparta. No hay oración en los cristianos, no hay arrepentimiento, no hay un tiempo apartado. Hermanos, y aunque parezca un tanto extraño, pero en su contexto correcto se debe hacer. No hay ayuno en los cristianos. El ayuno es secreto, personal, privado. Se debe hacer, ese es un deber. Nosotros no creemos en venirnos acá y estoy ayunando porque usted llega el ayuno, pero sí se debe hacer, es privado, personal y secreto. Ya no hay eso en los cristianos. ¿Cómo pretende usted entonces ser un cristiano fuerte, sólido, si ni siquiera? Yo nunca he ayunado. Sí, hermano, y entonces, por esa razón, es que lamentablemente ese tipo de cristianismo no impresiona a Dios. Dios mira a la nación de Israel y aunque de vez en cuando por ahí en sus lunas festivas se acordan, ay, es luna festiva, fiesta solemne al Señor. Llevemos algo a ver como para que Dios no se enoje. Dios dice, no me traigan más de eso, estoy hastiado de eso, dice Dios. Ya no, de los cebos, de los canos, no me gusta. Ya no puedo soportarlas porque llegó el punto de que Dios le era insoportable eso. Por cuanto el pueblo, en todas sus actitudes, su día a día, reflejaba que estaba cansado de Dios. ¿Se cansó usted de ser cristiano? Algunos sí. Mire, verá, muchos ya ni vienen a la iglesia, ¿para qué? Están tan fuertes que ¿para qué ir, cierto? Todos los domingos, ¿para qué ir el domingo en la mañana? Yo ya sé lo que me van a decir, dicen algunos, hasta llegan algunos a decir, yo ya sé que es escuela dominical, ya sé de qué van a hablar. Vea, tremendo. Yo ya me sé los mensajes de la iglesia, ya se sabe, tremendo, ¿cierto? Tocará decirle a ese hermanito que es una Biblia andante ahora. Enciclopedia del conocimiento de Dios, toca decirle andante, porque ya todo lo sabe, imagínese. Yo ya sé que el jueves yo ya sé, yo lo de Corintios ya me lo sé, ya se lo sabe, imagínese. Y esta gente da hasta cierto susto porque uno dice, ¿qué le enseño? ¿Qué le predico a esa enciclopedia andante? ¿Cierto? Y eso es reflejo de que la gente está diciendo que está cansada de Dios. Hermanos, si eran pueblo fuerte en el Señor, fortalecido en Él, ferviente, hermanos, de seguro que la iglesia sería diferente. Pero la gente se cansa de eso, la gente se cansa de la enseñanza, de la doctrina, se cansa de la predicación. ¿Qué querrán entonces, hermanos? Y cuando eso pasa, créame, el problema está en la persona. No en la Biblia, no en la iglesia, no en el expositor. El problema está en ellos. Ahora entendemos por qué Dios dice, este pueblo se cansó de mí. Miren el versículo 22, Dios se lo dice claramente. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Tremendo, ¿no? Y luego, como Dios sabe que el hombre tiene para cada circunstancia en su vida una excusa, Dios le da la oportunidad al hombre de defenderse. ¿Sabe que Dios es justo? Sí. Dios dice, muy bien, vamos a mirar a ver qué es lo que te pasa. Usted dice que no, pero yo veo que sus actitudes es que está cansado de mí. Le fastidio, por eso ya no me trae ofrendas, por eso ya no compra caña aromática para mí, ya no presenta holocaustos, ya no te fatigas sirviéndome a mí, ya no cumples tus deberes. Tú dices que no. Ahora defiéndete. Mire el versículo 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. ¿Habla tú para qué? Tremendo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué tiene que decir usted a su favor? Tremendo, ¿no?
Trate de justificar su actitud. Ese es el problema de muchos, ¿no? Tratan de justificar lo injustificable delante de Dios. Trate de justificarse, a ver. ¿Por qué ya no es el cristiano que era antes? Trate de justificarse delante de Dios. Échele la culpa. ¿A qué le va a echar la culpa? ¿Se imagina que Dios viniera en esta tarde y nos dijera a cada uno de nosotros eso? Usted, como se llame, cual sea su nombre, ya no es lo que era. Usted ya no es esto, lo otro, recuerde. Ahora, ¿qué tiene que decir a su favor? Trate de justificarse. ¿Qué le diría a usted? Triste, ¿no? Quizá ojalá reconociéramos delante de Él que a lo mejor es porque nos hemos cansado de Dios. Un pueblo cansado de Dios no puede haber otra. Y dice el siguiente versículo. Dios le dice, bueno, como no hay nada que decir, yo le voy a decir cuál es el problema. Versículo 27. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. En pocas palabras, es una sola la raíz cuando pasa eso y se llama pecado. No hay otro. Eso es. No diga que la circunstancia, que la situación, que esto, aquello. Yo sé que el problema es uno solo, pecado. El pecado genera indiferencia, genera dureza, genera frialdad, apatía, desánimo y todo lo que usted quiera. Pero en lo malo. Porque el pecado no genera nada bueno, sí. Entonces, todas esas cosas, dice Dios, la raíz es una sola. Usted se le ha olvidado que su primer padre pecó. El pecado no es otra cosa. ¿Cuándo usted ha visto a un cristiano que diga que está en esta condición, que se olvidó de lo que es ser cristiano y diga la verdad es que estoy en pecado? ¿Ha escuchado usted eso? ¿No? Siempre hay una frase que se utiliza, ¿no? Y que parece que puede ser correcta, ¿no? Según ellos. ¿Qué pasa, hermano? Tengo muchas cosas en mi vida. Trabajo, familia, situaciones a atender. Uno dice, vea, sí, qué persona tan diligente. Claro, no se puede dejar los asuntos de lado. Pero nunca va a decir, hay un problema, pecado en mi vida. ¿Ha escuchado usted eso? No. Hermano, ¿qué pasó? No, es que hay situaciones que pero nunca va a decir, hay pecado en mi vida. Ojalá fuéramos honestos delante de Dios. Cuando comienza nuestra vida a reflejar actitudes que dicen a Dios, estoy cansado de ti, dijéramos, la verdad es que hay pecado en mi vida, tengo que atenderlo. Eso sería lo correcto, pero no pasa eso. Siempre hay una excusa, siempre hay una justificación. Y que usted la mira, está tan bien elaborada que hasta parece creíble, pero delante de Dios no es creíble. Ahora, en este día, cada uno de nosotros, delante de Dios, tenemos que ser honestos, preguntarnos, ¿será que mis actitudes, lo que yo soy como cristiano, el día de hoy, ¿será que está diciendo que estoy cansado de Dios? Piense nomás, cuando Dios mira lo que usted es como cristiano, como cristiana, Dios lo mira. ¿Qué le dirá sus actitudes a Dios? Triste que Dios tenga que decir, este es uno del grupo de los que está cansado de mí. Por eso es como es. No hay otra situación. No hay otra forma de analizar, de decir, de encasillar al cristiano no comprometido, al cristiano apático, indiferente, al inconstante. No hay otra forma. ¿Cuál más puede ser? Simplemente sus actitudes dicen, estoy cansado de Dios. Y hoy le pregunto a usted, ¿se cansó usted de ser cristiano? Eso es algo triste. ¿Llegar a cansarse uno de Dios? Dios es el todo suficiente. ¿O no? Eso no es. Entonces, ¿por qué cansarnos del todo suficiente? Eso es lo que significa la palabra Shaddai, el todo suficiente, el sustentador. ¿Está usted cansado de Dios? Imagínese, ¿cansado de Dios? Triste, ¿no? ¿Qué actitudes hay en su vida entonces? ¿Qué deberes ha dejado de cumplir que usted sabe que son suyos? Y que hay negligencia en su vida y ya no los hace. Cosas tan pequeñas como esas que mencioné. No leer la Biblia. No esforzarse, no prepararse para venir a la iglesia. No asistir tarde, pudiendo llegar temprano. Esas son evidencias. ¿Por qué antes sí lo hacía? ¿Por qué antes sí se esforzaba y llegaba temprano y era esforzado? ¿No será que se cansó? ¿Se cansó de llegar temprano? ¿Se cansó de orar, de leer la Biblia, de buscar de Dios? Cada cristiano en esta tarde tiene que revisar sus actitudes. Todos nosotros, porque Dios mira nuestras actitudes. Y como dije hace un momento, este pueblo jamás le dijo a Dios, estoy cansado de ti. Pero Dios miró sus actitudes y Dios dijo, eso que tú estás haciendo, cómo vives, cómo te comportas, cómo te conduces, yo lo traduzco en que te cansaste de mí. Quizás esa es la suma de todo lo que usted es. Su vida cristiana, lo que usted es, cómo se comporta, lo que no hace para el Señor, su indiferencia, su dureza, su apatía. Dios lo resume, dice, te lo resumo, estás cansado de mí. Y esa es la forma de Dios llamar al pueblo de Israel a cuentas. ¿Qué creen que pasó con el pueblo de Israel? ¿Lo atendió? No. Nuestras actitudes delante del Señor están gritando más que nuestras palabras. Y por eso, hermanos, es que tenemos que reflexionar mucho en esta realidad. Porque qué contradicción, ¿no? Quizá venir y cantar himnos como por ejemplo ese de Cristo fiel te quiero ser, cuando estamos cansados de Dios. ¿No es una contradicción? ¿No es una vergüenza? ¿Cómo sonará eso a los oídos del Señor? Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, en tus pasos quiero andar. Con Jesús quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Eso dice ese himno. Cantando eso y un corazón lejos de Dios. Ese fue el pueblo de Israel.
Ahí le traigo esa ofrenda al Señor. Y Dios decía, esa ofrenda no la traigas más, porque ¿para qué? Su corazón está lejos de mí. ¿Qué actitudes hay en su vida entonces en este día? Quizás tú tengas que decir, la verdad es que en esta área de mi vida le estoy diciendo a Dios que estoy cansado. Que me cansé de su palabra, de Él. Hoy es día entonces donde retomemos nuestro compromiso, fervor, amor, entrega al Señor. Decirle, Señor, aquí estoy. He dejado de hacer esto, pero reconozco que hay pecado en mi vida, hay pereza, quizá, negligencia en mi vida. Porque no puede ser otra, que eso se traduce en pecado. Hay pecado en mi vida y por eso estoy así. Hoy decido entonces apartarme de pecado, ayúdame y que pueda yo vivir un cristianismo ferviente, hermanos. Es que eso es. No hay otra manera, hermanos. ¿Qué más? ¿Cuál es la solución? No hay otra. Y Dios permite este mensaje para cada uno de nosotros para que nos revisemos. Porque como dije hace un momento, es un mensaje y es un texto donde Dios confronta al pueblo, pero también es muy triste, ¿no? Es muy triste que el pueblo llegue a decir que está cansado de Él. ¿No suena eso como triste? Como que le diga a usted, su familia, sus hijos, su esposa, estoy cansado de usted. Imagínese. ¿No suena triste? ¿Cuánto más Dios? Decirle a Dios, estoy cansado de ti. ¿Qué actitudes tomamos delante de Él? Quizá nuestros hechos estén hablando delante de Él, gritándole en sus oídos, Señor, como iglesia, como cristianos, como familia, estamos cansados de ti. Eso es algo lamentable. Quien llega a esa condición, hermanos, ha llegado al colmo de la maldad. Y por eso Dios tuvo que comparar a esa nación como Sodoma y Gomorra. No lleguemos allá, hermanos. Dios nos permite hoy evaluar, recapitular y, como dice la Biblia, hacer un alto en el camino, mirar cuál es el buen camino y andar por él. Este es el tiempo de retomar nuestra entrega, amor, fervor y compromiso para con el Señor. Hacer lo contrario es una vez más decirle, Señor, estoy cansado de ti. Es tiempo de meditar en nuestras convicciones, nuestras actitudes delante de Él. La actitud que tenemos hacia la oración, hacia la palabra de Él, hacia los deberes que tenemos como cristianos. Quizá los hemos dejado de lado y esa es una forma de decirle, Señor, estamos cansados de ti. ¿Por qué no retomar en este día y decirle, Señor, verdaderamente decido retomar mis compromisos, mi fidelidad, entrega, amor, la diligencia que ya no se me ve, me he vuelto negligente? Oremos a Dios. Señor Dios, gracias te damos. Gracias por este momento, Dios. Gracias por hablar a nuestra vida, por confrontarnos con tu palabra. Qué triste, Señor, que nuestras actitudes te digan que estamos cansados de ti. Perdona, Señor, nuestra negligencia, nuestra indiferencia, apatía. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, Señor, que te amen, te honren. Sabemos, Señor, que las actitudes que tomamos, Señor, frente a la oración, a tu palabra, a una vida de entrega, de amor, de sacrificio, aún, Señor, en el servicio a ti, reflejan, Señor, cómo está nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a cada día avanzar en nuestra relación contigo. Creemos, Señor, como cristianos, como iglesia, amarte, honrarte. Perdónanos, Señor, por aquellas actitudes, aquellas áreas de nuestra vida, que quizá la manera como las vivimos sean un reflejo de que nos hemos cansado de ti. Queremos retomar, Señor, nuestro amor y entrega, compromiso hacia ti. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestros corazones, nuestras mentes. Quita, Señor, aquellos que quizá nos impide avanzar, consagrarnos, comprometernos. Amarte como tú lo mandas, Señor, sobre todas las cosas. Permite que cada decisión que se toma en esta tarde sea firme. Y guárdanos como iglesia, de ser una iglesia que llega a cansarse de ti. Necesitamos cada día de ti, de tu gracia, de tu palabra, de tu guía. Gracias por este momento, por este tiempo de decisión, Señor, de reafirmarnos, Señor, en nuestra obediencia, amor y entrega a ti. Gracias porque nos permites hacerlo en este día. Retomar nuestros compromisos para contigo, nuestra fidelidad y entrega y sacrificio y abnegación. Bendice este tiempo, por favor. Te ruego, Señor, que lleves también con bien a cada hermano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.